vamos a ir como mencionando, haré mención a uno y Sandra hará mención al siguiente y así nos iremos turnando. Bueno, entonces, el primer símbolo que podemos reflejar es la pobreza. Textualmente eh, no se ve como diciendo que es un lugar pobre, pero sin embargo, si leemos, podemos interpretarlo así. Por ejemplo, en este fragmento, al tercer día de lluvia había matado tantos cangrejos dentro de la casa que Pelayo tuvo que atravesar su patio anegado para tirarlos al mar, pues el niño recién nacido había pasado la noche con calenturas y se pensaba que era causa de la pestilencia. Entonces ahí podemos deducir que el lugar o las condiciones de aquel lugar no eran aptas, que era un lugar sencillo, que era un lugar pues humilde, que era pues un lugar con bajas condiciones sociales, por decirlo así. Entonces el primer aspecto, el primer símbolo que podemos dar al iniciar la obra como tal es la pobreza. Sí, a eso le podemos sumar que el ambiente que se vive allí es pesado, ¿no? Porque fíjense que las paredes estaban muy bajitas y por ese motivo podía entrar cualquier animal, cualquier invasión. Entonces, allí vemos que la casa de ellos es una casa maltrecha, o sea, una casa sin ninguna seguridad, como que muy escueta, como que al aire libre, como que también la preocupación, la de Pelayo y Elisenda al no tener una seguridad, digamos así, con paredes altas o, en fin, muy bien. ¿Qué más? Bueno, profe, ¿me escucha? Sí, señora. Habla estándar. Sí. Eh, pues ahí se ve en este fragmento, refleja la fe. ¿Por qué la fe? Porque resulta y pasa que cuando llega el ángel a la casa de Pelayo, la gente llega de todas partes pidiéndole ayuda. ¿Cuál gente fue la que llegó? La gente que tenía más casos de salud, de enfermedad. Ahí se encontraba también, por ejemplo, la mujer que desde niña estaba contando los latidos del corazón. También se encontraba al jamaiquino que no podía dormir porque tenía que hacer lo que hacía de día, lo tenía que hacer de noche. Bueno, y así, en fin, muchas cosas donde ellos piensan que el ángel los va a curar, pero todo se termina cuando ven que el ángel no los puede curar. Sí, y hay, o sea, allí el autor nos quiere trastocar la fe. O sea, a cambio de una cosa aparece otra. Por ejemplo, el paralítico que le salen dientes, el que no se puede ganar la lotería, perdón, al que no se puede ganar la lotería le salen dientes. Al que dormir después duerme, al que no podía, bueno, en fin, entonces allí como que el autor está jugando con esas cuestiones de fe. Vienen Sí, por fe, no consiguen lo que buscan, pero les salen otras cosas o adquieren otras cosas por intermedio, digamos, entre comillas, del ángel. sí, sí, señora. Pero entonces esta fe desaparece cuando el ángel no le cumple esos deseos de volver a ser gente normal, de que le Claro. quiten esos, esos, Pierden la fe. sí, señora. Ujú. Bueno, otra. Bueno, entonces continuando está la incredulidad. Lo podemos ver en el siguiente fragmento. Argumentó que si las alas no eran el elemento esencial para determinar las diferencias entre un gavilán y Es, un aeroplano, mucho menos podía hacerlo para reconocer a los ángeles. Este aspecto se ve reflejado, ¿me escucha? ¿Sí? no le estamos entendiendo porque hay interferencia en su micrófono, su audio. ¿Qué fue otra opción? ¿Me escucha? Sí, pero entrecortado. Ah, ¿ya? ¿Me Y escucha? hable más despacio, Angie. ¿Me escucha? Angie, Ujú. la incredulidad. Ya, listo, profe. Entonces, este aspecto se ve reflejado principalmente
por parte del padre, del párroco de aquella región, puesto que dio a tela de juicio el momento de ver al ángel, porque pues muchas personas visualizan que el ángel es algo celestial, algo que tiene buen aspecto en general. Entonces, en el momento en que el padre vio pues al supuesto ángel o a la criatura que tenían allí, entonces dio a conocer que eso, que no tenían nada, ninguna relación con un ángel, que sin embargo pues iba a hablar pues con los entes superiores de él para pues para seguir pidiendo a tela de juicio aquel suceso. Entonces ahí podemos, por una parte podemos generar ahí esa parte de incredulidad. Sin embargo, también la podemos apoyar por parte de Pelayo y Elisenda, puesto que por el trato que le ejercieron a aquel ángel, o pues supuesto de ángel, también se ve que no creían y que simplemente se basaron en usarlo. Ajá. O sea, todas las connotaciones que nos da a nosotros el ángel lleva a pensar que realmente no es algo natural, que no es algo divino, que no es algo celestial, sino por el contrario, que es como un ángel caído, como un ángel maldito, como un ángel con todas las connotaciones que ha perdido por algo. Entonces aparece allí sucio, feo, maloliente, sin dientes, sin pelos, sin, bueno, todas esas connotaciones. Además, es humano en todo sentido de la palabra y lo único que lo hace medio pensar en que es divino son las alas, porque no son unas alas postizas, son unas alas que realmente están adheridas al cuerpo. Entonces, ese entre jugar entre lo humano y lo divino es característica principal de estos tipos de cuentos de lo real maravilloso y sobre todo de García Márquez. Muy bien. ¿Qué más? Otro aspecto que también se puede tener en cuenta es como esa controversia que existe, por lo menos de tormentas y que todos los cangrejos llegaron a la casa, realmente como que fue un presagio para lo que iba a llegar. Y llegó un ángel, supuestamente, pero con mal aspecto. Sin embargo, él no concedió milagros a las otras personas, pero sin embargo sí ayudó a esa familia donde llegó, porque pues económicamente les ayudó muchísimo, pues siendo él explotado, pero les ayudó. Entonces sí hay como una controversia de lo que fue bueno y lo que fue malo. Claro, esa religiosidad que se presenta en la obra se manifiesta de manera increíble. O sea, todas las connotaciones que nosotros podemos sacar allí es que viene a destruir la fe. La fe que de pronto tenía la gente en que los ángeles eran enviados de Dios y a hacer o a cumplir una misión especial. Entonces, por ejemplo, pensemos en el ángel que anunció a María que iba a quedar encinta, ¿sí? La característica de esos ángeles es que son con mucha luz, con una belleza resplandeciente. A la inversa de este ángel, que es sucio, busca la oscuridad, porque fíjese que busca dónde guarecerse, dónde esconderse, y no trae ningún mensaje divino, sino por el contrario, empiezan a especular sobre la poquita fe que tenían, la pierden, porque tenían muchas ilusiones en que pronto los iba a curar, les iba a cambiar el ritmo de vida, les iba a salvar de esas enfermedades, de esas preocupaciones, del insomnio, de la pobreza, en fin, de esas maldiciones de la mujer araña, por ejemplo. Y encontramos que nada de eso se da. Entonces hay una incredulidad en la actividad que realiza el ángel. Muy bien. ¿Qué más? Maribel. Angie, siguiente. Va, Profe, aquí encontramos también
la ignorancia, ¿no? Entonces, La ignorancia. la ignorancia. También o sea, puede ser considerado otro motivo la ignorancia, ya que la gente cree que cualquier cosa fuera de lo normal es sinónimo de una señal del cielo y se apega a sus creencias de cómo deben ser las cosas. Porque aquí, o sea, llegó ese ángel, entonces como que bajó del cielo, entonces es sinónimo que lo mandó Dios, pero entonces no se sabe o sea, proviene ese ángel y qué viene a hacer ahí. Sí, Entonces esa ignorancia que tienen las personas de que, o sea, por ser ángel, entonces viene de Dios y es bueno y sí, profe. claro. Allí en este episodio vemos nosotros que la gente que acude allí a solicitarle al ángel, que le lleva velas, le lleva alumbrados, que le lleva comida, es gente ignorante. Allí no vemos que vino el médico, que vino el ingeniero, que vino el arquitecto, que vino el abogado. Allí vemos que recurren allí a ver al ángel, es gente sin ninguna preparación intelectual, o sea, gente sin cultura, entre comillas, cultura, preparación académica. O sea, son unos ignorantes, ni siquiera tienen el conocimiento de lo que es la Biblia o de lo que son los sacramentos o de lo que son los ángeles, en fin, del aspecto divino no tienen conocimiento. Entonces, por eso, allí vemos nosotros que la falta de ignorancia hace que la gente de pronto haga cosas que realmente no van acorde con la situación. Sí, señor. Bien, ¿qué más? Siguiente. Bueno, entonces lo que encontramos es el oportunismo. Este es principalmente representado por Pelayo y Elisenda, ya que pues al darse cuenta de la atracción que ocasionaba dicho sujeto, toman como referencia, toman como base esta oportunidad para aprovecharse de esto y conseguir pues más dinero. Claro, entonces vemos allí que, Conseguir dinero a costa del sufrimiento del ángel, porque el ángel estaba ahí, o sea, en ese sufrimiento que él quería irse, que él buscaba la oscuridad, o sea, él no quería estar ahí en ese lugar y al ver que lo tienen ahí apresionado y que solamente con el hecho de verlo le están cobrando un dinero, pero eso no es para el ángel, sino para Pelayo y Elisenda. Uh-huh. sí, allí vemos que parece que este ángel que no vivió un día, 2 días, sino muchos años, porque fíjense que el niño era recién nacido y ya el niño va a la escuela, ¿cierto? Entonces, ese es un indicio que el señor muy viejo con las alas enormes estuvo mucho tiempo allí con ellos y que los que realmente se favorecieron fue y Pelayo, porque el uno cambió de profesión, ya no era alguacil, ya no era policía, y la otra cambió de estatus social porque al menos pudo comprar ropa elegante y poder vestirse a la altura de otras señoras de la alta alcurnia. Entonces, esas dos connotaciones nos dan a nosotros la oportunidad, nos dan a nosotros la idea del oportunismo. Bien. Bueno, otros símbolos que encontramos ahí, bueno, las alas. Confusión en el signo del tiempo, de los tiempos, ¿Que no quién? garantiza que quien las porta sea un ángel del bien. O sea, hay muy claro, o sea, sí, hay muy claro está ese concepto de que las alas no representan algo bueno ni malo. Entonces ahí se queda en esa confusión. ¿Eso a qué corresponde?
¿cómo llamarían ustedes eso de las alas, el ángel, el agua, el gallinero? Pues esos también son signos, símbolos. Símbolos, símbolos, Sí, sí, símbolos. esos también son símbolos. Bueno, entonces tenemos que, ustedes no han llegado a pensar en la trascendencia del texto como tal, que esas alas que le colocaron a ese hombre de pronto puede ser una maldición. Pues podría ser por lo que le pasó a las otras personas, a los castigos de las otras personas, pero Profe, lo que pasa es que también como que en la historia tratan de dejar en una incertidumbre, porque por lo menos con lo de la mujer araña dan un porqué de la situación de ella y por qué ella se volvió así, pero sin embargo nunca dan un porqué del ángel, o sea, nadie llegó a concluir por qué este era así, o por qué tenía alas, o en general. Entonces, también yo creo que el texto trataba como de dejar esa incertidumbre. Esas alas de pronto son producto de una maldición que ustedes saben, o de una hechicería o de un embrujo, porque acuérdense ustedes que García Márquez trabaja mucho lo que es la cultura de los pueblos, los mitos, las leyendas, los ritos, la brujería, la hechicería, las magias. Entonces allí podemos pensar que de pronto ese ángel es producto de una maldición. Alguien lo maldijo para que anduviera por el mundo y tomara esa actitud y tomara esa connotación de desprecio, de suciedad, de maloliente, en fin, todas esas puede ser producto de algún embrujo, de alguna hechicería o de alguna brujería. Bueno, sí, ¿qué también. más? Bueno, Otro entonces, símbolo. otro símbolo es el ángel en general, entonces pues el ángel en sí para nosotras reflejó, como es, Articule más, articule bien porque no está articulando bien. ¿me escucha, profe? Sí, le escuchamos, pero le escuchamos mal leído. Bueno, bueno, entonces decía que otro de los símbolos que destacamos es el ángel en general, eh, cuya impotencia es tan humana como quienes le rodean. Es un espejo frente a la incredulidad y la búsqueda por el sensacionalismo y el provecho que se pueda sacar del mismo. Como ya mencionamos en diapositivas anteriores, entonces el ángel es como tal un reflejo humano de todos esos sufrimientos que se ven a lo largo de la vida, pero sin embargo también donde se ve reflejada la explotación que se le hace, pues sacando provecho de su condición. Claro. Y mire cómo será o cómo ha sido importante este cuento de un señor muy viejo con unas alas enormes, que ese fue escrito en 1968. Y en 1997 los Simpson hicieron un capítulo que se llama La escéptica Lisa. Escéptica Lisa, 1997, Los Simpsons, para que lo lean. Y también, perdón, que se presenta un esqueleto humano pero con alas. Y entonces eso lleva a pensar que hicieron parodia entre el señor muy viejo con unas alas enormes y el capítulo de Los Simpsons. En ambas se sacó producto o provecho económico. Entonces allí vemos nosotros cómo el ángel es humano, no puede hacer milagros porque no es divino, pero puede ocasionar ganancias económicas por la misma expectativa o por la misma curiosidad que despierta ante los asistentes
Y entonces, que es una de las características de la gente, de los humanos, ¿no? Preocuparse o expectarse ante fenómenos de la naturaleza como ese ángel con alas. Bien. ¿Cuál otro? Bueno, otro símbolo ahí reflejado es el agua, donde, o sea, ahí esto, o sea, la lluvia, la tormenta, eh, toda esa suciedad, el destrojo, los animales señalados y los conflictos actuales. Pues ahí se ve reflejado que en ese momento esto, el mar produjo esa furia que a veces produce y entonces esto, todo lo que tiene el mar se sale de control. Entonces, al final que de esa agua, de esa furia que sale, todo, o sea, queda es residuos del mar, por ejemplo, hay los cangrejos muertos. eh, Sí, allí lo que vemos nosotros es un cataclismo. sí, Es como si hubiese habido una especie de, bueno, una tormenta, imagínense, 3 días lloviendo y lloviendo y lloviendo, en donde vemos nosotros que, que allí lo que está sucediendo es terrible. eh, los cangrejos, el olor nauseabundo, muertos y muertos y muertos. O sea, entre más tiraban al mar, más salían. Entonces allí vemos nosotros esa impotencia del hombre, de Pelayo y Elisenda, sí. para poder contrarrestar ese fenómeno de la naturaleza, ese cataclismo que hay allí. Muy bien. Bueno, y finalmente otro de los símbolos que podemos destacar es el gallinero. Allí pues fue el lugar de cautiverio, por decirlo así, del ángel. Entonces, este es como el reflejo de una cárcel para él. Entonces, pues también por eso queríamos como traer acotación en calle el gallinero. Sí, el gallinero que es despectivo, ¿no? Es un lugar supremamente sucio, maloliente. Fíjese el cuadro que nos presenta allí, que las gallinas son las que le sacan los piojos y le sacan los bichos que tienen las alas, ¿cierto? Los ácaros y todos esos animales que tienen las alas. Entonces, el símbolo del gallinero es la falta de libertad. Aunque el ángel tiene alas y ha llegado libremente allí, lo vemos encarcelado, lo vemos enjaulado. Entonces ese ha perdido la libertad, ¿cierto? Ha perdido. ¿Qué más? Pues Maribel, Maribel no está, ¿no? no. No, profe, Maribel no está, pero ella me dejó el trabajo para sustentarlo. Ajá. Entonces, ¿y qué es lo que ella hizo? Sí, sí. Sí. Uy, qué rico que está Sabas. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo le va? Qué rico oírte. Sí, profe, aquí ando un poco desconectado por la conectividad, pero bueno. Bueno. Profe, ¿están viendo el video? Sí, sí, señora. Caro dice que actualizar.
pero yo ya le había dado a actualizar. ¿Ya lo ven? Sí, ya. Bueno, profe. Me excuso por no poder asistir a clase, pero en el mismo instante debo estar allá usando los dedos de frente. Bueno, entonces, el sentido simbólico de la obra de un señor muy viejo con alas. Hay interferencia de sonido. Bueno, entonces, el sentido simbólico de la obra de un señor muy viejo con alas enormes de Gabriel García Márquez. Había realizado una pequeña contextualización sobre la obra. Ahora leemos un poco. La podemos interpretar de varias maneras, ¿no? De muchas maneras. En esta obra se ha reflejado ese realismo mágico que hemos hablado, que se caracteriza Hay a interferencia. Gabriel García Márquez. Hay interferencia. Ya que pues, mira, en esta obra se ve reflejado ese realismo mágico que hemos hablado, que se caracteriza a Gabriel García Márquez. Ya que pues en la visita de este insólito huésped pues causa cierta incertidumbre en todo el pueblo, ¿sí? Entonces vemos esa característica en sus escritos de hacer increíble lo increíble, de humanizar lo divino. Se perdieron las imágenes. Bueno, entonces, Profe, es que eso es un video grabado. una de las tantas maneras de interpretar esta obra es, por lo menos en esta, que los seres humanos mantienen una ideología ciega, ya que muchas personas se dejan llevar por lo que dicen los demás, sienten curiosidad por algo nuevo e incluso lo idolatran. Asimismo, esta ideología ciega hace referencia a que las personas creen en aquello que no han visto, que no conocen, porque ¿quién garantiza que esas alas son de ángel, que existen los ángeles y realmente nunca nadie se le puede probar nada, igual que otro análisis es todo aquello que no puede ser explicado desde la ciencia o la lógica, es explicado desde lo sobrenatural. El ser humano siempre busca la manera de dar explicaciones a todo lo que sucede a su alrededor. Sin embargo, cuando no alcanza a dimensionar lo que en realidad es o a demostrarlo con argumentos de peso, lo atribuyen a cosas de otros mundos o sobrenaturales, ya que para ellos, al no ser común una persona con alas, la atribuyen a un ángel. Ahí es donde está lo fenomenológico que nos plantean los hermenéuticos, ¿no? Sobre todo Maturo y Paul Ricoeur, que nos hablan de la fenomenología. Eso es un fenómeno. Bueno, siga. Sacan provecho de las necesidades o la fe de los demás. Un claro ejemplo fue la familia a donde llegó esa extraña criatura, quienes en su afán de sacar provecho atrayeron a gente de otro lugar, algunos con la fe ciega de que iban a ser curados, otros simplemente por la curiosidad, y sin embargo debían pagar lo que sucedía. Vimos que de pasar a no tener nada, tener una humilde casa, pasar a tener una gran mansión. También representa el inicio y el final de la vida, ya que cuando el ángel llegó, el ángel apareció, o este huésped apareció en la casa, pues recién había un bebé, recién nació un bebé, entonces como que ese inicio, y pues el ángel estaba también, entonces ahí estaba mostrando también cuando una persona ya está cansada, ya en sus años, y bueno, entonces, y las alas también representan el peso que sostiene los años en las alas del ángel. Y al final se marcha y esto muestra que
El mundo no termina. Y no sabemos a dónde ha ido ese ángel, ¿no? El mundo no termina, ¿sí? Bueno, Mire, aquí otra vemos, forma de ¿sí? Sí, profe. ¿Otra qué? Ah, mira, Sí, quedan menos de un minuto. verlo también y es, ver, otra forma de verlo también es, ya que como que todo el mundo iba en contra, lo veían como un bicho, como algo, eso se fue, de cierta manera también era un tipo de tortura y bueno, entonces con sus llagas, y como que no creían, pero creían, de repente se olvidaron de él, pues, también representa de cierta manera el sacrificio de Jesucristo, si lo vemos de esa forma, y como toda la gente simplemente lo veían como un bicho. bueno, Bueno, profe, como le estaba ahí comentando, terminaba. sí, ese fue el video que ella que me envió. Bueno, entonces, después miramos a ver cuáles otros símbolos, además de la pobreza, de la fe, de la incertidumbre, de la ignorancia, del oportunismo, de las alas, del ángel, del agua, del gallinero. Eh, Miramos después qué otros símbolos encontramos allí en ese cuento. Listo, profe. Eh, El compañero Sabas también va a participar en ese punto. bueno, entonces, Sabas. Bueno, profe, pues como tal, pues no preparé diapositiva, pero sin embargo, pues acá pues ya tengo preparado pues el trabajo. Bueno, pues voy a empezar con el supuesto ángel, el supuesto pájaro, como lo denominé, porque básicamente pues no nos aclaran de que es un ángel. Bueno, cuando hablamos de ángel como tal o ángel como tal, nos hagamos un imaginario de que es un ángel, cómo es un ángel, las características que debe tener un ángel, ¿no? No sé, debe ser pues lleno de vida, eh, bien presentado, no sé, con alas grandes, bonitas, hermosas y demás. Y es algo muy diferente a lo que nos presenta Gabriel García Márquez en el cuento. Pues si él no lo denomina como tal un ángel, pues son los pobladores y nos muestran a un supuesto ángel de aspecto pues acabado, maltratado, golpeado, anciano, tanto así que no se puede levantar del lodo donde cae en el patio de Pelayo. Y tengo acá un microtexto pues haciendo referencia al supuesto ángel, que dice, alas de gallinazo grande, sucias y medio desplumadas. Cuando hablamos de alas de gallinazo o gallinazo como tal, o golero como lo conocemos en mi región, pues básicamente hacemos referencia a un animal, a un pájaro que cumple pues una función en la naturaleza, ¿no? Que es alimentarse de carne de animal muerto y ayudar a descomponer y demás. Por eso, cuando se nos habla de gallinazo, pues enseguida pues no pensamos en un animal bonito ni hermoso por las mismas características que este posee. Y creo que esa fue la gran confusión que nos presenta el texto cuando encuentran al supuesto ángel. Muchos tenían una expectativa muy diferente de cómo iba a ser el ángel y se encuentran pues con este ser. Entonces, partiendo de eso, pues considero que el simbolismo de ese pájaro, de este ser como tal, pues tiene dos. El primero, muerte vino simplemente por el hijo de Pelayo, pero por su condición física, pues no se pudo levantar. Y la segunda, pues soledad, o simple soledad porque pienso que este supuesto ángel pudo ser un simple navegante que se perdió y a causa de la tormenta pues llegó al sitio. Incluso hice también la parte de intertextualidad que hizo usted, profe, con relación al cuento de Homero, a la historieta de los Simpsons, donde Elisa pues encuentra el supuesto ángel. Homero pues aprovecha bueno, se crean diferentes teorías de que si es un ángel, que si no es un ángel, que si es un hombre que se comió, que dos peces se comieron las manos y demás, tanto así que Homero se lleva al supuesto ángel a su casa eh, y empieza pues, a cobrar para entrar a verlo. Y al final todo termina siendo pues una estrategia comercial
para un supuesto supermercado, una cadena de supermercado. Acá tenemos pues la lluvia y la tormenta. Se nos habla en el cuento, o se nos relata de que hay aproximadamente 3, 4 días lloviendo sin parar. Sabemos de que la lluvia como tal, pues sí, la asociamos con vida, pero tanta en exceso es todo lo contrario. Trae destrucción, inundaciones, eh, pudrición, tanto así que se nos habla de que a causa de tanta lluvia comienzan a podrir ciertos animales, cangrejos, eh, calamares, entonces van asociados con la parte de enfermedad. Bueno, y el animal cautivo, los animales cautivos, la verdad yo lo asocio más que todo, pues, con el gobierno, ¿no? La jaula representa un país, los animales dentro de esa jaula representamos nosotros, y Pelayo pues representa el gobierno, el, el que se aprovecha de nosotros para sacarnos el mayor jugo, el que se aprovecha de nosotros simplemente para sacar dinero y enriquecerse. Y sabemos igualmente, ya en la simbología de lo que representa el cuento, que a través del cuento lo que busca Gabo es hacer una crítica social, económica, religiosa, una sátira muy característica de los pueblos pequeños, muy representativos de la Caribe, de la región Caribe, perdón, donde todo el mundo se conoce con todo el mundo, donde siempre pues, están los chismosos, ¿no? Que pasa algo en el pueblo pequeño y todo el mundo llega a ver qué fue lo que pasó, en qué puede ayudar y demás. Igualmente eh, nos muestra pues la burla que se le hace a las personas simplemente por su aspecto físico. Igualmente pues el aprovechamiento de las personas a causa de ciertas situaciones. Como tal, creo que es eso todo, profe, para no repetir tanto lo que ya hayan mencionado las compañeras o los compañeros anteriores. Bueno, muy bien, Sabas. Usted ha mencionado dos aspectos muy importantes. La jaula. La jaula es el sinónimo de la opresión, de la cárcel, del encerramiento, de esa pérdida de la libertad a la que nos han sometido los grandes líderes, los grandes mandatarios. Cualquier pueblo de Latinoamérica en este momento está en ese encierro. Estamos hacinados, no por el coronavirus, económicamente, moral, políticamente, estamos en un encerramiento, digamos, al que no podemos salir. Y si de pronto medio asomamos la nariz, inmediatamente nos caen con impuestos, con exceso de trabajo. Es decir, estamos en condiciones infrahumanas frente a esos grandes capitalistas. Esa es la, digamos así, la trascendencia de la obra, ya lo que nos dice Ricord, entender el texto, comprenderlo y explicarlo. Entonces estamos comprendiendo allí lo que García Márquez nos ha manifestado a través de ese ángel decrépito, enfermo, maloliente. Cualquier país de Latinoamérica en este momento está así. Y podríamos pensar en otros pueblos del mundo que están sometidos y que no tienen la libertad, aunque son pueblos supremamente ricos, están en manos de unos pocos. Allí tenemos nosotros, estamos enfermos del alma, enfermos, tenemos tristeza, tenemos angustias de querer ser ángeles libres, de poder volar por el mundo, de poder conseguir lo que queremos, pero nos cortan las alas, nos las enferman, nos las llenan de bichos, de ácaros y no nos dejan salir. Me parece muy interesante el análisis que ha hecho. Además, desde el punto de vista de Freud, en el psicoanálisis, en la interpretación de los sueños, Freud nos dice a nosotros que el agua turbia, que el agua, la sal, el barro, el agua oscura es enfermedad que conlleva la muerte.
Entonces nosotros vemos allí que recién llegó el ángel, había llovido mucho, mucho y el agua estaba oscura, el agua estaba turbia, había lodazal, el niño estaba enfermo. Y vemos con el pasar de los días cómo viene la calma, digamos así, de esas tormentas, de esos cataclismos, y entonces el niño recupera la salud y puede seguir, puede crecer hasta llegar a la escuela. Además que Elisenda y Pelayo también pueden salir de su pobreza extrema, como lo podemos ver, ya lo habían anunciado Sandra y las Angie. Allí ellos se lucraron, pudieron hacer una casa de 2 plantas, pudieron comprar ropa, pudieron cambiar de estatus social y pudieron cambiar de oficio. Entonces, allí vemos nosotros que todo en la vida no es eterno, que hay momentos de angustia, de tristeza, de desesperación, pero que llega la luz y que en algún momento determinado podemos salir de esas oscuridades y de esas tinieblas. Muy bien. Stephanie, nos quedan todavía unos minutos. Stephanie, ¿está? ¿Caro? No, Profe, está... Stephanie me estuvo escribiendo y me estuvo enviando pantallazos que no se ha podido conectar. No sé si de pronto es el internet. Bueno, Wilmer y Jenny y Rocío. Vamos a oír a Rocío, que la veía yo por aquí. Sí, yo sí estoy. Bueno, Rocío. Profe, voy a compartir pantalla, ¿vale? Sí, señora. ¿Cambió desde mi percepción hermenéutica la visión del mundo particular? Caro no me deja compartir pantalla, dice que el anfitrión inhabilita esa función. Ya la coloco. Ya, Church. Ya. Qué amable eres. Bueno, entonces, mi pregunta es, ¿cambió mi percepción hermenéutica de la visión del mundo particular? Entonces, como tal, no cambió en sí mi visión hermenéutica de la vida o del mundo como tal, pero sí me permitió como reconocer diferentes conceptos. El primero es un mundo triste, debido a que en la ambientación donde tienen lugar los acontecimientos, pues se hace una presencia muy clara de un intertexto bíblico. Este cuento como tal consiste en un pueblo costeño que resulta extraordinario por sus particularidades o condiciones climatológicas, como lo comentaba la profe, una lluvia durante 3 días, pues es algo como ya una condición muy particular. Entonces, además, aparece una plaga de cangrejos. Esto yo lo encontré como una asociación a las plagas bíblicas como tal, donde se mencionan en el Apocalipsis, en el capítulo 9, versículo del 1 al 12. Pero entonces lo que hizo el escritor Gabriel García Márquez fue adecuarlas como tal al entorno caribeño. Entonces no fueron moscas ni fueron langostas, sino fueron cangrejos como tal. Otra de los aspectos que encontré es como el aula. Entonces, según la tradición cristiana, a los ángeles o a los arcángeles o a casi todas las figuras religiosas se les atribuye un nombre propio, ¿sí? Pero a este protagonista, a este ángel, no se le menciona, no se le designa con ningún nombre. Entonces, eso pues como que ya no es cristiano como tal. Además, no hay ni una forma ni un interés de que haya una comunicación directa entre los habitantes del pueblo y el ángel. Y por otro lado, el ángel emite habla un dialecto totalmente incomprensible y el párroco, se estudia a ver si puede ser latín o no, que es el idioma oficial del Vaticano. Entonces, pues al darse cuenta que ya no es, lo descarta y se consulta que se consulta que la lengua está vinculada al arameo. Entonces, hay una serie de discusiones bizantinas improductivas. Por otro lado, entonces tengo la amenaza, y es importante mencionar que el ángel
no nota como tal las diferencias que él tiene, ni problematiza sobre su situación existencial, ni genera pues como un proceso de humanización, sino que él está como muy metido en que él es parte del pueblo, sin serlo. Y hay que aclarar que desde el inicio su aparición es conflictiva y que despierta mucho temor entre el pueblo. Entonces, además de intenciones de aniquilación. Y el relato considera la posibilidad de amenaza que abona la eliminación de este ángel, no porque se trate de algo monstruoso como tal, sino porque rompe como tal la tradición que se conoce de la iglesia, la tradición religiosa, y más bien en vez de ser religioso se asienta en las creencias populares del pueblo. Y bueno, los otros aspectos que tenía ya los mencionaron mis compañeras, que son la apariencia, la fe y la incredulidad. La apariencia, pues porque la mayoría de las personas del pueblo creen que el hombre, por el simple hecho de tener alas, es un ángel. Pero no hay un lugar donde se confirme que este es un ángel, sino que puede ser como otra cosa, cualquier otra cosa. Y esto también provoca desconfianza entre las personas porque es un aspecto superficial y bueno, este aspecto es el que más se recalca en la obra. La fe, pues porque los hombres y el pueblo le tiene como fe a que él puede ayudarlos en las peticiones que hacen, pero realmente pues nunca se cumplen las peticiones ni nunca se les da solución a ellas. Y la incredulidad, pues debido a que el padre, por ejemplo, o el párroco, duda si creer o no. Él es como el más incrédulo de todos y también la incredulidad de la Santa Sede, lo cual se ve reflejado en las cartas. Y bueno, estos son como los aspectos que yo tomé en cuenta. Bueno, muy bien, Rocío, usted habla aquí, ha mencionado algunos aspectos muy interesantes, por ejemplo, el habla. Recuerden que hablábamos del lenguaje como una de las manifestaciones para expresar lo que queremos, lo que sentimos, bueno, y Saussure nos habla del significado y del significante. Aquí vemos nosotros que el ángel emite unos sonidos y en algún momento se le ve llorar cuando le colocan ese hierro como para marcarlo, para saber si está vivo o no. Entonces, allí vemos que emite sonidos, ¿sí? Emite sonidos como de dolor, en el caso de la marcación esta que le hacen, o emite sonidos cuando el cura le habla en latín, no sé qué, y que lo empujan y que lo meten allá en ese gallinero, entonces vemos que guturalmente emite unos sonidos que de una vez empiezan a decir que será arameo, que será bueno. Entonces, es importante manifestaciones de signos lingüísticos como es el graznar o como es el de emitir un sonido que no es propio de los ángeles. Usted dice que el ángel despertaba en los curiosos, digamos así, en las personas que llegaron allí, hubo manifestaciones sinestésicas y senestésicas, por ejemplo. Hubo temor, hubo lástima, hubo asco, hubo repudio, hubo compasión. Cuando le alimentos, cuando le tiraban un alcanfor, cuando le mandaban unas pepitas para que comieran, en fin. Entonces allí vemos nosotros que la apariencia del ángel produce una sinestesia, o sea, como que nos emite a nosotros unos elementos muy importantes al sentir y al poder mirar o al poder contemplar con lástima, con temor, con odio, con asco, con repudio. Esos elementos son importantes allí en ese cuento. Entonces, la pregunta era, ¿cambió desde mi percepción hermenéutica la visión del mundo particular? Y usted decía, por favor, vuélvame a la primera diapositiva.
aquí, cambió. Dice, como tal, no cambió en sí mi visión hermenéutica de la vida, pero sí resalto diferentes conceptos. Mira, cambiar hermenéuticamente mi visión de mundo es poder acercarme al análisis que usted ha hecho, ¿ya? Si no hubiese existido algunos saberes hermenéuticos, seguramente que usted había seguido hablando de fondo y forma, de idea principal, de ideas secundarias, de personajes principales. Lo que estamos haciendo aquí es una visión hermenéutica, entonces sí cambió. La visión hermenéutica le hizo ver el cuento desde otra perspectiva. Entonces, dice, no me cambió. Entonces quiere decir que no hemos hecho nada, que hermenéuticamente no hemos acercado ni a los símbolos, ni a los signos, ni al lenguaje, ni a la otredad, ni a la simbiosis, ni a la explicación, a la filosofía. ¿Y qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Pensar desde el punto de vista filosófico, psicológico, médico, religioso, o sea, desde muchos puntos de vista. Entonces, yo quiero que Rocío cambie ese punto donde dice, ¿cambió desde mi percepción hermenéutica la visión del mundo particular? Sí, sí cambió porque usted pudo meterse, adentrarse, es decir, meterse dentro de la obra para mirar otros aspectos que no están explícitos, sino que están implícitos en ese análisis que estamos haciendo. ¿De acuerdo, Rocío? Sí, profe, totalmente de acuerdo. Bueno, y fíjense allí la fe. A los que pidieron no se les dio, o se les dio otra cosa que no estaban pidiendo. Y a los que no estaban pidiendo, como Elisenda y Pelayo, sí se les dio. Entonces allí hay una contradicción, que al que pide, la Biblia dice, pedid y recibiréis. Los que pidieron no recibieron, y los que no pidieron sí recibieron. O sea, allí hay está trastocada la fe en ese cuento. Y en cuanto a las plagas bíblicas, sí sabemos nosotros que a nivel de la Biblia sabemos que en el mundo ha habido muchas plagas. Por ejemplo, en este momento tenemos un bicho de un virus que también consideramos nosotros como una plaga. Y eso lo estamos viendo, todo lo que está cambiando en nuestra percepción, en nuestra vida, en nuestra manera de pensar, de hablar, de comer, de vestir. ¿Por qué? Porque nos tienen encerrados y tenemos que tomar otras posturas u otras conductas frente a esa problemática. Bueno, muy bien, Rocío. ¿Quién más está? De los que yo estuve tratando de comunicarme con Diana Montoya. Sí. Pero no le entran las llamadas. Tal vez no tenga señal de internet en este momento porque no le entran ni mensajes. ¿Y Wilmer? ¿Y Jamie? ¿Jamie tampoco? Stephen tampoco. Bueno, el ejercicio que tenemos que hacer es... Profe, qué pena, Stephanie me dice que se le fue la luz en la casa y pues está con datos. ¿Quién? Stephanie. No sé si le digo a ella que me envíe las diapositivas, yo las comparto y la llamo por llamada normal. Ya saque las diapositivas, Rocío. ¿Stephanie está? Está Angie, está Caro Sabas, José Cañas, que no lo he oído hoy. ¿Qué le pasó a José? Cuéntame. Bueno, Rocío, perdón, Carolina. Sí, señora. ¿Caro? Sí, señora. Profe, ¿me escuchas?
de Bridgton. Carolina. Sí, sí, señora. Pero tal vez tenga fallos de internet. Mira, Para que Yo ella... estoy escuchando. bueno, todos los compañeros, hablando por usted, que es geográfica, histórica y cultural. Sí, que sí, El análisis del cuento, Leonardo, Aura, José Cañas, Diana, Sandra, Maribel, Angie, Sabas, Stephanie, Wilmer, Jamie y Rocío. Todos tienen que mandarle a usted lo que hicieron. Y usted organiza un solo trabajo y me lo manda a mi correo, por favor. Listo, profe. ¿De acuerdo? O sea, le coloco una sola diapositiva con todo. Sí. ¿Todos hicieron diapositivas? Yo creo, ¿no? Sí, claro. Aunque Sí, Sabas no hizo profesor, diapositivas. algo me invento, profe, Bueno. algún tipo de esquema. O un esquema, sí. De todas maneras, lo que hagan sobre ese texto, se lo envían a Carolina para que Carolina me lo haga llegar a mi correo y con eso terminamos nosotros esa unidad del acercamiento a RICOR, ¿ya? La semana entrante, la semana del 26 al 30 de mayo, sí, la otra semana, vamos a trabajar a Pablo Neruda. Entonces, por favor, el acercamiento biográfico a Pablo Neruda. Por favor, la biografía, el entorno histórico, geográfico, político, todo lo que consigan acerca del autor para mirar qué de lo que él plantea qué de lo que vivió antes de nacer, durante y después está reflejado en su obra y sobre todo en el poema 20, la canción desesperada. Entonces, la semana entrante hablamos de Pablo Neruda y la semana del 1 al 6 de junio hablamos de la postura hermenéutica de Pablo Neruda. Entonces, allí van a escoger usted lo que quieran de Gadamer, lo que quieran de Maturo, lo que quieran de Ricord y se lo aplican al poema 20 y a la canción desesperada. Lo que yo quería era de pronto, si la mitad del grupo trabajaba el poema 20 y la otra mitad en la canción desesperada. Entonces, Carolina, por favor, distribuye quiénes van a trabajar el poema 20 y quiénes la canción desesperada, porque son 2 obras, ¿cierto? Pero son corticas. Entonces, nos encontramos del 26 al 30 para hablar de Pablo Neruda y su obra. No solamente mencionar la obra, sino hablar de alguna de sus obras. Por ejemplo, Confieso que he vivido, 20 poemas de amor y una canción desesperada, los versos del Capitán. Cualquiera de esas obras, alguno de ustedes retoma una de ellas y nos da una visión del contenido de esa obra y en qué fecha fue escrito. Para mirar si de pronto lo que vivió, o sea, si sus vivencias geográficas, históricas, las experiencias que tuvo desde el punto de vista de la política, de sus cargos diplomáticos, de su exilio, en fin, tienen que ver después en los 20 poemas, en el poema 20 y en la canción desesperada. ¿De acuerdo? Carolina. De acuerdo, profe. Bueno. Entonces, nos vemos el 26 de mayo, si Dios quiere. Dice que el 26, pero... Profe, el 25 de mayo.
Sí, es lunes, pero es festivo, entonces yo creo que sí podemos trabajar el 25, ¿cierto? Ah, cierto que es festivo. Es que el lunes es festivo. Entonces, el martes, pero se les cruza a ustedes con otras clases. Pues tendríamos que mirar a ver qué día entonces, si no es el Ay, lunes. yo no creo que fiesta, porque ¿qué fiesta vamos a hacer encerrados? O sea, el 25 de mayo trabajamos. ¿Les parece? Sí, sí, señora. Bueno, entonces nos vemos el 25 y a los compañeros que traten de comunicarse, de mandar los trabajos. Estoy preocupada porque yo no quiero subir 0 ceros, pero ¿cómo hago para las notas de Wilber? Análisis de de un señor muy viejo con unas alas enormes, Rocío. Y José Alcides tampoco. José Lucides Duarte. Si no me mandan eso, la nota les queda bajita porque yo tengo 4 notas y esas 4 notas las divido por 4. Y si no tienen una nota, la nota les baja. ¿Ya? Entonces, por favor, a mandarme el trabajo, bueno, el de Record, lo sustentaron hoy. Los que no lo han sustentado me hacen llegar las diapositivas. En el caso de la compañera que estaba hablando ahorita, Caro. Porque si no mandan esas notas, esos trabajos, yo no puedo inventar notas. Y ahí les queda la nota muy bajita. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, feliz día y que descansen. Listo, profe, muchísimas gracias. Gracias. Chicos. Chao, José, Caña, Sandra, Caro, Saba, Sanji, y Rocío. Chao, profe. Chao, profe. Rocío, no se te olvide que me debe un trabajo. Vale, profe, ya voy a revisar. Sí, señora. Yo le he mandado correos también.